Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a mi muy buen amigo Roberto Rubio, que es de las mentes claras en este país, tan convulsionado, tan emproblemado, a punto, en mi opinión, de caer en un estado fallido si no nos cuidamos. Y quiero discutir con él varios puntos. Uno, la ley de probidad, lo que es falta de transparencia en el gobierno, de mucha impunidad, la coyuntura política que se nos avecina, especialmente por la actitud de algunos gobiernos, y digo algunos porque hay ciertos gobiernos que nos van o nos pueden contagiar. Y por último, la coyuntura económica, no solo nacional, sino que global, que cada día se está complicando más. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias de nuevo, Alfredo, y gracias por invitarme para dar este paseo por tantos temas económicos, políticos y legales. Sociales. Y legales. Bueno, es un dominio que no es mi expertise, pero todo el tema de la ley de probidad obviamente tiene trasfondos de intereses, trasfondos éticos importantes, ¿no? que hay que analizar. Pues es el primer punto que quisiera tocar contigo, Roberto, porque te he visto muy involucrado en lo que es la ley de probidad. Y los que no somos abogados, a veces como que necesitamos un poco de claridad, y creo que tú sos de las personas que puede aportar en ese sentido. Es que, bueno, sobre todo desde que el tema de la probidad, la lucha contra la corrupción ha ido cobrando fuerza en los últimos años. Eso no existía hace 15, 20 años. Y no solo en El Salvador, es un tema mundial y ahora muy regionalizado. Digamos que pues saltan, ¿no?, algunos aspectos que estaban como muy enterrados, descuidados, ¿no? Y uno era la ley de probidad, o sea, no me equivoco, fue en la época de Lemus, mayo del 59, que se promulga por primera vez una ley para dificultar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y esta ley pues tenía algunas, digamos, exigencias para el funcionario, ya que si llegaba, mire, usted va a estar obligado a declarar su patrimonio, ¿no? Cuando entra, cuando salga. Si no lo hace va a tener unas penas, ¿no? Pero en aquel entonces, solo para ponerte un ejemplo de desfase, aparte que estaba en colones, y estamos hablando de casi 56 años atrás, pues esa ley seguía vigente y era bastante ridículo, digamos, las multas, donde, mire, tú no presentabas tu declaración de probidad ahora. ¿Y qué es lo que te penalizaba? Pues bueno, una multa, ahorita no me acuerdo si era de 100 colones, que en una de las exposiciones nuestras, mire, la multa que te imponía ni siquiera era suficiente para comprarte 10 pupusas y una pizza. O sea, entonces había que actualizar eso, porque al funcionario le era muy fácil simplemente no presentar porque no tenía mayor penalidad, ¿no? Otros aspectos que eran importantes también es que, se creaba esa sección de probidad, pero una sección de probidad muy débil, digamos que una ley que incluso pues, quiso, digamos, reforzarse posteriormente, que en el año, a ver si me recuerdo, ya en el periodo de Francisco Flores, con esa ley llegó pues una persona que quiso hacer su labor, Pino Cáceres, y la quiso indagar sobre enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios del periodo de Flores, y la Corte en ese entonces, a diferencia de ahora, la Corte Suprema de Justicia con Agustín García Calderón lo que hizo fue justamente suprimirla, ¿no? Bueno, no suprimirla legalmente, sino más bien decir, mire, la congeló. Todas esas cosas llevaron a que
ahora que se han conocido pues, casos de posible corrupción de funcionarios públicos, porque ahora se conoce más que antes, hay que decirlo, hay más medios, digamos, informáticos, hay mejora de comunicaciones, y digamos que el funcionario público está más expuesto, más en vitrina y se conoce más. Ante eso dijimos, bueno, hay que reformar esta ley de probidad y hay que actualizarla. Entonces fue así como algunas organizaciones que hemos venido trabajando en el tema, Funde, por ser capítulo de Transparencia Internacional desde prácticamente 2005, venimos, digamos, trabajando ya como capítulo de Transparencia Internacional, dijimos, bueno, hay que trabajar por una buena ley, ¿no? Y fue así como a la Asamblea se presentaron dos propuestas, una propuesta que era la nuestra y otra propuesta que venía de la misma Asamblea, ¿no? Bueno, para sorpresa nuestra, lo que sucede es que de repente aparece una ley que irónicamente, digamos que tendería a combatir la corrupción, más bien se convierte en lo contrario y se usa una ley, ¿no?, que aprovechando que está desactualizada para actualizar una, pero que va en sentido contrario del avance poco de la historia de avances sobre la lucha contra la corrupción. Y fue así pues como se dio digamos, esa ley express que se reformó. Podemos hablar cuáles son sus defectos. ¿Y cuáles son las diferencias principales con la ley anterior? Bueno, ahí hay aspectos que han llevado justamente a un reclamo de inconstitucionalidad, por eso que el grupo gestor presentó esa recurso de inconstitucionalidad y que, digamos, la sala ha aceptado ese amparo, entiendo que se llama, pues decretando una medida cautelar para que no entre en vigencia esta ley. Mira, hay algunos aspectos que sí se aumentó la pena, por ejemplo, es decir, se actualizó, no mucho, ¿verdad?, pero la sanción pues se actualizó un poco ya en dólares, algún paso pero positivo. Por lo menos hay cárcel. Sí, pero digamos, no, fue positivo. Ahora, para nosotros la gran diferencia, por ejemplo, nosotros planteábamos, y aquí es donde va en sentido contrario, la ley nuestra con la que se presentó, nosotros queríamos dotarle a la sección de probidad más fuerza, convertirla en una dirección que tuviera incluso mayor independencia para actuar, que se fortaleciera justamente la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho se empezaron a dar síntomas cuando hay un cambio en la Corte Plena y empieza la sección de probidad entonces a moverse, empieza a publicar con la ley de 1959 y con la ley de acceso a información, se publican ya, se hacen públicos las declaraciones de patrimonio y también con el cambio, como digo, en la Corte Plena, la sección de probidad empieza a hacer exámenes de esas declaraciones para ver si no lo están pajeando uno, es decir, para ver si realmente lo que dice es cierto o no. Y entonces, digamos que están esos exámenes de por medio, la sección de probidad va en camino a fortalecerse y nosotros dijimos, qué bien, y con esta ley se va a fortalecer. ¿Qué hace la otra ley? La otra ley debilita a la sección de probidad. Si, por ejemplo, no le da la atribución a esta sección de probidad para que pueda, un poco de oficio, por decir así, hacer la investigación, sino que le da solamente la potestad para que avise a la Fiscalía, si quiere, digamos, junto a la Sala de lo Civil, es decir, más bien ya no es la Corte Plena, es la Sala de lo Civil la que entonces va a recibir, digamos, ese informe de la sección de probidad y solo va a avisar, ¿no?, que encontró, digamos, algún tipo de anomalía, ¿no? Pero no como ahora, si tú ves los casos del diputado Cardosa y el del expresidente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es la sección de probidad la que hace el examen, la que tiene la facultad de preguntarle a los bancos, de exigirle a los bancos que le den la información, la que le exige al Centro Nacional de Registro que le dé información, y esta
sección de probidad le traslada a la Corte Plena esos hallazgos. Y entonces la Corte Plena viene y dice, hay suficientes evidencias para mandar esto entonces a un juicio civil. Juicio civil quiere decir simplemente que al funcionario que se le ve que su patrimonio ha sido excesivo, no justificado, entonces que devuelva, ¿no? Ese es el juicio civil. Una pregunta, y perdona la ignorancia, siempre que hay un corrupto hay un corruptor. ¿Esto implica también riesgos para los corruptores que tenemos en este país? Sí, podría, es decir, ahí la Fiscalía, en la medida en que hay, digamos, porque una esta es una ley causa de probidad para el funcionario público, ¿no? Entonces, puede tener elementos como para hacer la acción penal, porque es la otra cosa, es decir, la sección de probidad, la Corte manda a juicio civil, ¿no? Pero simplemente puede decir, mire, devuelva lo que usted robó, punto, y usted lo devuelve y no tiene ningún problema. Pero no va a la cárcel, no pena usted eso. Entonces, pero con estos elementos de investigación y de juicio civil, ya la Fiscalía tiene un antecedente, tiene un justificante para la acción penal. Entonces, en esa acción penal, en esos exámenes, la Fiscalía investiga y ahí puede agarrar también al corruptor para ver, porque los dos, obviamente, cuando se trata de aspectos de licitaciones, por ejemplo, donde interviene un privado y un público. Ahora, yo te lo pregunto porque el daño social que se causa es enorme. Aquí te menciono las prácticas monopólicas. O sea, aquellos corruptores que compran la voluntad de gobernantes o de reguladores, o un soborno para establecer ya sea una legislación que permita prácticas monopólicas o hacer un daño directo. Ahora, ¿qué pasó con esos corruptores que se enriquecen a costa del público? O sea, ¿quién resarce ese daño? ¿Quién castiga ese daño? Ahí entiendo que viene la Fiscalía. Hay, por ejemplo, una ley de extinción de dominio, primero, que es la que puede permitir que se devuelva lo robado, tanto el privado como el público, ¿no? Y es el caso de un narcotraficante, es un privado, pero si se le descubre operaciones a una empresa, digamos, que ha traficado y está involucrada, sucede lo mismo con la empresa que ha sobornado, que se ha enriquecido a costa del erario público, o sea, también... O del público. Una de las cosas que nosotros, de nuestra ley, por cierto, lo que planteaba es que también en las investigaciones, primero, que hubiera una declaración no solamente de patrimonio, sino también de conflicto de interés. O sea, que el funcionario dijera, yo soy socio de esta empresa, yo tengo intereses con esto, porque también eso da pistas de ver por dónde es que un funcionario puede hacer favores, porque si yo soy socio de esta empresa y está una licitación, posiblemente yo voy a influir. Como dicen los americanos, siga el dinero. Sí, sí, ahí puedes encontrar, Alfredo, digamos, en los conflictos de interés una manera también para ponerle luz hacia el sector privado que corrompe, hacia el que soborna. También tú puedes, a través de estos, como te decía, juicios civiles, en caso de una licitación amañada y te descubre que tú has pagado comisiones, pues también ahí entra la Fiscalía para, digamos, ver quiénes se están aprovechando, no solo el funcionario público, sino los privados que se están aprovechando también y el tema de la licitación es un tema, obviamente, donde la mayoría pues se hace con empresas privadas, ¿no? No, y también existen esas adjudicaciones express, exacto, esas declaraciones, las declaratorias de interés público, que terminan siendo declaratorias de interés personal, ¿verdad? De ambos lados. Es que mira, como tú dices, la gente tal vez no percibe todavía los impactos, el alcance y el alcance que tiene esto, porque mira, por ejemplo, si se muestra la corrupción en el Seguro Social,
y que no solo es del anterior, sino que de otros también atrás. Tuve un caso que a nosotros nos llevan, ¿no? Informaciones, la mayoría pues es difícil que nosotros, porque no somos ni querellantes, ni abogados como para llevar una denuncia de corrupción. Nosotros asesoramos, entonces en esa asesoría nos buscan para darnos información, para que nosotros pues demos pistas, para que nosotros digamos, le demos pistas a una fiscalía. Bueno, a la anterior era muy difícil, ojalá que con esta se pueda, para que pueda esto difundirse cuando hay suficientes elementos, ¿no? Por ejemplo, me han llegado datos, no quiero revelar en qué periodo, pero de compras de medicinas que se compran a sobreprecio, que es una manera muy fácil de enriquecerse. No, y ahí han habido tradicionalmente conflictos de interés con algunos gobernantes. Vengo y yo, Seguro Social, tengo dinero, pues yo voy a comprar mucho más caras las medicinas, ¿no? Entonces va a ganar esta empresa que gana una sobreganancia, yo voy a tener una comisión y yo me la arreglo para tener esa comisión. Y no te olvides de la sobrecompra, ¿verdad? O sea, comprar más medicinas de las que se necesitan y después terminan tirándolas. Por eso a veces, como te digo, no alcanza el dinero. Entonces, ¿qué pasa? La gente que va al hospital, no quiero decir que solo sea un tema de corrupción, hay temas de ineficiencia, etcétera, pero este es un tema que tiene que ver con la corrupción. Así, si usted va justamente al hospital, si a usted lo atienden mal, si usted no encuentra las medicinas, si usted le dan las citas tarde, eso tiene que ver mucho con términos de corrupción, de nepotismo, de conflictos de interés. Y eso vamos a hablar en el próximo segmento, Roberto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. La coyuntura política, Roberto, a mí me preocupa muchísimo la gobernabilidad de este país. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar una entrevista a Jorge Dabú y a Luis Cardenal, y me preocupó muchísimo no solo la falta de diálogo, sino que la falta de sinceridad en el poco diálogo que hay. Y hay ciertas cosas, yo platicando con uno de ellos, me contaba que en una reunión que sostuvieron, una persona mencionó de que había que aprovechar el viento en cola que venía en el año 2016, hablando económicamente. Y entonces le digo yo, mira, solo que vayan caminando para atrás, le digo, hay viento en cola. Porque yo sinceramente el año 2016 lo veo complicado. Pero ya olvidémonos por de pronto del entorno global. Hablemos del entorno nacional, esa falta de diálogo, esa falta de rumbo, esa falta de generar una visión de nación conjunta, lógica, Bueno, esto hay que verlo con aspectos, llamémoslo así, más estructurales del sistema político y aspectos más coyunturales, algunos de ellos que no tiene mucho que ver con estructuras, sino con personas, ¿no? Estructural me refiero en el sentido de que el sistema político nuestro es un sistema político, efectivamente, que tiene dos partidos fuertes. Eso debería ser una ventaja. En muchos países tener un sistema político con partidos fuertes, sólidos, no como en Guatemala, que son frágiles, que son dispersos. En principio debería de ayudar. Sí, existe una visión de nación. Ahí voy. Entonces, el problema que hemos, creo yo, tenido es que los dos partidos fuertes y lo que han hecho de bisagra, por un lado, digamos, son partidos que han estado muy anclados todavía, yo diría, a esquemas de la guerra, donde, acuérdate que en una guerra posiblemente un partido tiene que ser más vertical. Es decir, digamos,
por las condiciones mismas de la guerra, ¿no? La democracia interna en un periodo de guerra era más difícil. La confrontación, digamos que también es más lógica, permanente. Pero la falta, creo yo, de la democracia interna que tenemos, el ejercicio del reparto, ¿ves? Y no del diálogo. ¿Ves? Yo dialogo, pero para repartir, y repartir entre mis aliados, ¿no? Caso típico de la Corte de Cuentas, ¿no? La Corte de Cuentas es un caso de reparto, es decir, antes era Arena, ¿no? Que, digamos, le daba el hueso al PCN. La gobernabilidad, ¿no? Que le daba el PCN, se la pagaba con una Corte de Cuentas que era más bien para no contarle las cuentas a los de adentro, pero sí chantajear con contarle las cuentas a los de fuera, ¿verdad? Y con ese esquema. Ahora, la misma práctica de reparto, de clientelismo funciona en el sentido de que ahora el Frente con Gana, ya no es Arena con PCN, sino el Frente con Gana, que hacen de la Corte de Cuentas, digamos, esta función que no permite avanzar las instituciones. Entonces tenemos un sistema político, ¿verdad? Que sus prácticas políticas vienen muy de la guerra, sus prácticas políticas son de imposición del uno al otro, sus prácticas políticas es que no está conmigo, está contra mí, cosas muy, muy de la guerra. Y entonces ha ido, yo diría, abriendo muy poco. Es más, los pequeños experimentos que tuvieron tanto el Frente como Arena de elecciones primarias, como que los asustaron a ambos y de repente cerraron las puertas. ¿Ves? Entonces, yo creo que esto es un problema como muy de cultura política nuestra que es un ancla, que no permite que los partidos se abran. Hay que reconocer que ahora en algunos casos, o sea, donde ha habido más, al menos, exposición pública de diferencias es en Arena, que en el Frente, donde había un poco más de cambio de figura, de caras. No, y que ojalá se traduzca en acciones. Y bueno, y vemos unos jóvenes que ahí que dan su propia opinión, y el caso de Johnny Wright, el caso de Juan Valiente, ¿no? Y otros que, digamos, han venido expresando, y no necesariamente jóvenes, el general Vargas, que no es joven, pero también tiene su postura muy independiente. Allá en el caso del Frente, pues ha existido, yo sí creo que hay algunas diferencias, pero esos se amalgaman mejor, sí, y se manejan internamente mucho mejor, y sobre todo porque ahí funciona mucho aquello que decía el vicepresidente de España, Alfonso Guerra, en un momento: mira, aquel que se mueve no sale en la foto, ¿no? Entonces ahí hay una disciplina muy, muy importante. Entonces, pero en ambos existe todavía los personajes de la guerra en Arena siguen, pero menos, ¿ya? Y en el caso del Frente, pues claro, una cúpula que es prácticamente la misma que condujo buena parte de la guerra, ¿no? Pero fíjate que a mí esto me preocupa, porque a través del estancamiento económico y de la crisis económica que definitivamente se nos avecina, se puede traducir en una crisis política, o sea, y extrapolémonos a Venezuela, o sea, la falta de dinero y las locuras de Maduro van a generar sin duda una crisis política. O sea, esta nueva ley de emergencia económica es una verdadera locura, y lo cual yo creo que la nueva Asamblea Legislativa no se va a prestar a ello. Vamos de regreso a El Salvador. Esta crisis económica y crisis de recursos del gobierno también va a generar una crisis política, y eso me preocupa a mí. Fíjate, mira, aquí, es decir, un gobierno necesita tener una buena oposición. Y el gobierno, no hay duda que está en dificultades porque no ha podido manejar bien el tema de la seguridad ni el tema económico. Y sin duda que les preocupa, porque aunque sea por temas electorales, les preocupa. Pero aparte de estos factores que te digo que son más estructurales, hay factores coyunturales que han tensado mucho el ambiente. Indudablemente el expresidente Funes lo tensó mucho. Pero también, ves, en la boca de casi todos está el tema de diálogo. Y hablemos y la unidad, y vemos los discursos, ¿no? Pero en la práctica esto es muy cosmético.
las instancias de diálogo, si tú ves, casi todas se han quemado, porque casi ninguna ha funcionado. Y hablamos desde la época de Flores, de Saca. Y es que no han sido sinceras. Por eso, porque no, a ver, son mucho para las cámaras, es para mucho para decir estamos dialogando, pero no hay resultados, ¿ves? Y eso frustra bastante, y por eso es que creo que no tenemos que seguir mucho insistiendo en ese tipo de camino que va a frustrar a mucha gente. Hay que buscar cosas, digamos, más acotadas, cosas más sustantivas, ¿no? Para que, a ver, yo sí creo que, a un gobierno como el actual, que definitivamente no tiene un panorama muy negativo, internacional, nacionalmente, yo sí creo que hay que criticarlo fuerte, hay que señalarle lo que no está bien hecho, hay que reconocerle las cosas también, porque no podemos decir que todo lo que hace es malo, pero ves, la mayoría de cosas que está haciendo, digo, hay mucha señal de incapacidad, sobre todo, pero no hay que generalizarlo, hay algunos funcionarios que creo que sí tratan de hacer por lo menos con su labor. Pero te voy a dar un ejemplo, y perdóname que te interrumpa, Roberto. También hace poco vi una entrevista con el ministro de Educación. Yo no lo conozco al señor, pero tiene una muy buena fama. Es un excelente profesional. Ahora, a mí sinceramente me dio tristeza ver su exposición inteligente, porque hizo una exposición inteligente, pero nunca mencionó el problema estructural. Él explicó muy bien el efecto de PAES, el efecto de que las soluciones no son a corto plazo, pero ignoró totalmente el aspecto estructural. Te voy a poner un ejemplo. Lo primero que hicieron los gobiernos del frente fue eliminar Educo. Y para mí ese es un problema estructural. Mientras el Ministerio de Educación esté manejado por políticos, por razones políticas y por razones sindicales, el que va a pagar el pato es el estudiante y por ende el país. Mira, yo te tomo de otro punto de vista el tema de las razones estructurales. No es que no esté de acuerdo contigo, o sea, es otro razonamiento. A veces cuando tú dices, mire, y el tema de la seguridad, y el tema económico, y la salud, no, es que fíjese que es estructural porque lo heredamos de Arena, y no, entonces se te convierte en una buena excusa para decir que eso toma tiempo, ¿no? Entonces los problemas estructurales toman tiempo. Y entonces a veces eso, que puede tener algo de verdad, se te convierte en una buena excusa para no echarte la culpa y echarle la culpa al otro. Una muletilla. Sí, y no reconocer tu propia incapacidad. Bueno, ya son 7 años, ya no puedes estar aduciendo que todo fue para atrás. Hay que asumir la responsabilidad de las cosas que no se están haciendo bien. Nuestra obligación es tratar de que reconozcan por dónde va, porque no nos conviene que a un gobierno realmente le vaya mal. Por lo menos los que no estamos en la dinámica electoral. Si el gobierno viene y hace una buena ingeniería política para el diálogo y construye, habrá que aplaudirlo. Si eso le va a dar votos, lo siento, ¿no? Ahora, igualmente, yo creo que, mira, a un animal que se siente acorralado, hay que tener cuidado también. Es decir, porque si tú no le das alguna salida, pueden cometer cualquier tontería. Yo sí diría que también la oposición tiene que ser muy crítica, muy firme, muy inteligente, pero también constructiva en el sentido de saber medir las cosas. Si tú pues dejas sin dinero al gobierno, mira, esto nos va mal a todos, ¿verdad? Porque nos puede afectar hasta nuestros ahorros. El problema es que ya no hay dinero, Roberto. Bueno, o sea, cuando tú decís, yo no sé si tú te refieres de que dejar al Estado sin dinero es privarlo de ingresos fiscales. Pero si es que a la vaca ya no se le puede sacar. Me refiero, suponte que viene una negociación sobre los 900 millones, ¿no? Porque la sala dice que es más endeudamiento. Que no se le da, ¿ok? Entonces, si yo vengo y digo,
como lo que han hecho ahora con el tema de ANDA, a mí me parece bien racional. Es decir, mire, yo, pues, ¿por qué les voy a dar un préstamo y ustedes están subiendo las tarifas? Mire, baje las tarifas y usted puede tener un préstamo. Y yo creo que hay cosas que hay que ser también firmes, ¿no? Aparte que hay que investigar también por qué es que necesita más dinero ANDA. Hay ahí algo que no va, hay un chorrito ahí que se va desviado, ¿va? Hay que indagar también esas empresas públicas, ¿no? Que necesitan investigación, como el caso de CEPA. En CELA hay algunas cosas que igual que en el pasado ha sido una caja oscura y muy sí. Ahí van a salir por eso es que a Juan Wright no le luce hablar de transparencia, porque me va a convencer hasta que indague la transparencia de su abuelo. Ya. Bueno, hay que ver, pero que ahí se le acuerde que se han manejado mal las cosas. Y hay unos signos positivos ahora que se están dando, ¿no? Como devolverle las acciones de la GEO a la CEL, va a quitárselas a la INE, contratar al Instituto Costarricense de Electricidad, que es una empresa más confiable, ¿no? Son cosas pasan interesantes. Pero lo que te quiero decir es que hay, digamos, si hay una negociación, tú tienes que saber con inteligencia dónde puedes ceder, dónde puedes dar con una oposición. Para eso es oposición, es decir, oponerse a lo que no está bien con inteligencia. En este caso del dinero, definitivamente que no hay dinero, no solo porque la economía no crece, aunque hay que preguntarse por qué no crece, sino porque han habido malas políticas. Es cierto que viene de atrás, es cierto, y vamos acumulando deudas y todo, pero la principal crítica que se le puede hacer al gobierno anterior y a cuando te dicen la excusa no, es que son problemas estructurales, sí, pero entonces dígame usted, ¿no? ¿Cuáles son las bases que usted está sentando para solventar esos problemas estructurales? Exactamente. ¿No? Y eso es lo que tú no ves. Tú lo que ves es una continuación de esos problemas estructurales. Que siga la fiesta. Sí, exacto. Y ves las mismas prácticas. Así es. Entonces, eso es lo que mismas prácticas que sí vienen de los tiempos de Arena. Por eso, claro, es que es un alumno, han aprendido. Bien aventajado. Es un alumno aventajado de prácticas viciadas de Arena que ahora se aplican. Y no estoy diciendo que todo, como antes no era todo Arena, como ahora tampoco es todo al frente. Pero hay gente en el gobierno, hay gente en el partido, antes, ahora, que han hecho prácticas, ¿no?, viciadas, corruptas, ¿no? Y ese es el tema del próximo segmento, Roberto, la coyuntura económica. Como dice aquel refrán popular, ¿de dónde telas si no hay arañas? Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, el tema económico, y te digo a mí, sinceramente, solo un cínico o un ignorante o ambas cosas puede decir de que el viento está a nuestro favor. O sea, estamos viendo el caso Jumex, que es trágico, el caso Macesa, Maseca, Macesa es de la bicicleta o de las motos, ¿no? Tanto empresario pequeño que cierra sus negocios, no solo por las malas políticas, sino que por la falta de seguridad. Entonces, ese tema me preocupa a mí que eventualmente se traduzca en un tema de crisis política. Bueno, primero lo económico y después la corrección. Porque definitivamente primero las causas y después los efectos. Una situación económica complicada puede llevar a una crisis social y política, ¿no? Pero yo creo que tú tienes razón, es bien difícil, digamos, como dicen, hacer de tripas corazón, ¿no? Porque hay tres aspectos que tú puedes decir que los vientos no están tan favorables.
El primero son los mismos datos macroeconómicos. Incluso si tú te pones en los datos macroeconómicos más optimistas, organismos internacionales que lo calculan, lo más que te puedes estirar en todo caso anda por el 2.5, que normalmente son cifras que vienen de los propios gobiernos, que normalmente son muy optimistas, ¿no? Porque son proyecciones. Dicen, vamos a crecer a tanto, ¿no? Y ahí el hecho mismo que, mira, con gran bombo y platillo tú dices que vas a crecer a 2.5. Bueno, sí es una vergüenza crecer a 2.5, o sea, ¿te acuerdas si antes teníamos preocupación porque crecíamos al 3%, al 4%, ¿no? O sea, hemos bajado nuestras expectativas. En todo caso, macroeconómicamente, tú analizas la situación fiscal del país, la fragilidad fiscal, si tú analizas la deuda, si tú analizas el comportamiento de los ingresos, el comportamiento del Producto Interno Bruto, pues no te da para mucho para decir el viento va a favor. Segundo, son los que llamamos los indicadores de la calle. Helmut Kohl, él cuando era canciller en Alemania, él le escuchaba ciertamente a sus economistas, ¿no? Pero él, una de las cosas que hacía, porque era un señor, un campesino, pues, acuérdate que Helmut Kohl era un campesino alemán, él se iba a Hamburgo, a donde tenía un amigo que tenía un negocio de bodegas. Entonces le preguntaba, mire, ¿cómo van las bodegas? Mire, pues va mal, no he tenido, ya tengo tiempos. Entonces decía, bueno, si no hay otro factor que explique eso, algo no va. Entonces, cuando tú vas a los indicadores de la calle acá, cuando hablas con la gente que pues que tú conoces, que están cerrando, que la extorsión, que hay gente que se va del país, que no quiere invertir, el precio de los terrenos, el precio digamos, donde tú notas que realmente la gente contiene inversión, no son ya casos aislados, aunque son casos particulares, pero no son aislados. Y te está indicando que hay algo que no va con viento favorable. Y finalmente el otro indicador ya son los análisis que tú puedas hacer internacionales a ver si el viento sopla a favor. Lo único que tenemos a favor y que después te puede volver en contra es el tema del precio del petróleo, que ha bajado. Eso ayuda mucho, ciertamente, baja el precio de energía, baja el precio de la gasolina, ¿no? O sea, muchos, digamos, sectores se benefician porque el sector energético es importante, ¿no? Pero claro, todo extremo es malo. Demasiado bajo, sí puede generar a nivel internacional una situación que ya lo está haciendo, crítica, ¿no? Los países llamados emergentes se han frenado. Brasil, por ejemplo, es un está caso. en crisis. México, que no acaba de despuntar, y sobre todo el caso, bueno, Rusia, China, ¿no? Es que eran los países que iban a jalar la economía, no hay señales, y la situación de China ya puede ser un factor detonante de una situación internacional complicada. Es decir, más bien lo que se avisora es una situación económica difícil a nivel internacional, que ya, digamos, para nosotros, la crisis que más nos importa o la situación que más nos importa es la de Estados Unidos, porque es la que, si China no va, pues posiblemente si no le pega a los Estados Unidos no nos pega tanto. Lo que pasa en Estados Unidos para nosotros es importante, pero China puede pegar a Estados Unidos. Las bolsas ciertamente son erráticas, pero las remesas han seguido creciendo, pero no se vislumbra que en este año que venga la situación va a ser muy favorable si en caso se dan, digamos, estas situaciones. Ya las tasas de interés están subiendo. Esta es otra situación que nos va a golpear a nuestra deuda, porque la deuda que tenemos flexible, es relativamente barata. Digamos, se nos va a volver más cara, vamos a tener que pagar más por la subida de las tasas de interés que tenemos con préstamos contratados de manera flexible. Entonces, yo no veo como muchos motivos para ser optimista. Veo algunos factores, porque como digo, no todas las cosas son lineales, absolutas. Hay factores positivos, vamos a tener pues esos ventajas de la baja de los precios del petróleo. Tenemos algo de donaciones que todavía se mantienen. Si vienen los fondos del plan de prosperidad, será una pequeña inyección. Si acaso hacemos la tarea, por supuesto, esos los fondos no están garantizados.
bueno, y vamos a ver si realmente Fonmilenio, por ejemplo, atrae otras inversiones, pero no es fácil con una situación de inseguridad donde te están diciendo, por un lado, mire Fonmilenio, venga a invertir, le va a infraestructura, pero por otro lado te están poniendo alertas allá en Estados Unidos de que no venga al país, que aquí matan, entonces la situación realmente, como te digo, no hay mucho motivo para... Yo quisiera que los vientos soplaran. Todos quisiéramos. Pero... especialmente los vientos del café. Bueno, otro caso. Otro desastre. Otro caso. Ahora, fíjate que hay ciertas cosas que a mí, te digo, honestamente me preocupan, porque ves no solo problemas estructurales, sino que problemas de actitud. El otro día, de casualidad, estaba platicando con un amigo que está involucrado en el tema de restaurantes y de importación de alimentos y me contaba que la burocracia para importar alimentos es tremenda. Me decía, mira, una empresa que yo represento produce jaleas y te obligan a dar un registro que te cuesta $300, no por jalea, por sabor, y es una cosa que para tal vez una empresa grande lo aguanta, pero una empresa pequeña la quiebra. Ahora, me estaba contando el caso de un restaurante, no voy a mencionar el nombre, que quería importar alimentos de Japón y le estaban exigiendo que para poder importar esos alimentos mandara 3 individuos del Ministerio de Salud a Japón a inspeccionar la fábrica. O sea, vaya, a mí no me consta, pero oyéndolo de este gobierno son capaces. Entonces tú decís, bueno, y esta gente es la que está hablando de que el ambiente es positivo para invertir cuando estamos viendo esa fuga no solo de capitales, sino que de empresas. Mira, el año pasado, el antepasado, la inversión extranjera que vino a El Salvador, a ver si me recuerdo, era una cosa ridícula. Estoy hablando de, no sé si de 100 millones, una cosa así. ¿No? Ahorita no me recuerdo la cifra. Este año mejoró, creo que pasó a los 200 millones, pero son cifras ridículas. Y que no necesariamente son netas. No son netas porque son recompras. Correcto. Y depende cómo las contabilizan. Pero tú dices, bueno, tienes a Nicaragua, que cuando nosotros tuvimos 100 y pico de inversión, Nicaragua tuvo 850. Nicaragua, ¿no? País que ha sido siempre como el hermano pobre, ¿no? ¿Y Honduras, a dónde lo dejas? Que ahora es el hermano rico. Y ya no digas Panamá. No estás hablando de 50 millones, estás hablando de 4.000, 5.000 millones de dólares. O sea, es ridículo. O sea, El Salvador definitivamente no es un país que está atrayendo inversión extranjera. Y como tú dices, cuando lo hacemos neto, le está ahuyentando. Por varias razones, ¿no? Razones como la que tú dices, lo difícil que es aquí, por ejemplo, importar o exportar, no sé, posiblemente, lo difícil que es, digamos, el tema de la extorsión, de la inseguridad, lo difícil que es, digamos, tener certeza, porque eso es importante para inversionistas. Si yo vengo acá, yo quiero tener certeza que usted no me va a cambiar las reglas del juego dentro de 20 años, pero aquí cambia funcionario, no digo ni siquiera gobierno, cambia funcionario y de repente cambian las reglas del juego. Y como dice el chinito, ¿cuál más piol? Es bien difícil, y teniendo a la par países que sí absorben, que tienen política, como tú dices, de nación. Panamá cambia gobierno, pero hay una estrategia global general que te dice que a través del Canal de Panamá se han hecho una serie de operaciones y la hace este gobierno como el siguiente. Da certidumbre para dónde vas. Tú le preguntas a un extranjero que quiere invertir,
y te dice, bueno, ¿y para dónde va el país? ¿Cuál es su apuesta estratégica productiva? ¿No? ¿Y qué es lo que escucho a veces en televisión de algunos funcionarios? No, es que le estamos apostando a la agricultura, le estamos apostando a la industria y estamos haciendo no sé cuánto en turismo. Mire, usted le apuesta a todo, es no apostarle a nada. El inversionista quiere saber cuál es su estrategia, a qué le está apostando productivamente, etc. ¿No? Eso no existe. Y luego, indudablemente, aparte de tener malas políticas o tener ausencia de rumbo o tener ausencia de estrategias, tienes el problema de la capacidad. Si tú empiezas a repartir puestos porque pesa más, como creo que un artículo de Paolo decía, pesa más la lealtad que la capacidad, pues entonces, bueno, ponga a la gente más incapaz del mundo, pero claro, es el que se va a hacer genuflexo, ¿no? Y va a ser leal a tu... Leal a la equivocación. Pues, sí, entonces, si tú llenas la administración pública de personas incapaces, pues tampoco vas a ir muy lejos, ¿no? Pero fíjate que volvamos al tema que tú ya tocaste, el endeudamiento. El endeudamiento hay que pagarlo, o sea, así de sencillo. Entonces lo que estás haciendo es hipotecando el futuro de este país, que ya está maltrecho. Uh-huh. Y a mí lo que me preocupa es que ignoran totalmente el recorte de gastos. Pues, o sea, vaya, ahora acabamos de ver al diputado Valiente de Arena, que es de los buenos elementos que han entrado en Arena, hablar de la reducción de la Junta Directiva de la Asamblea. Mira la reducción de la flamante presidenta de la Asamblea. Uh-huh. Que eso no se puede porque primero no están los votos, ¿verdad? Y segundo porque no se puede. Y entonces que siga la fiesta. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, Roberto, de utilizar el endeudamiento como mecanismo de negociación. Porque lo que estás haciendo es, para mí, yo aceptaría utilizar ese mecanismo sujeto a reducción de gasto. Reducción de gasto y sobre todo de buen manejo y transparencia en el gasto, porque tú sabes que a cualquier ciudadano le va a incomodar que pague más por el teléfono, que pague más por el agua, que pague más por la gasolina, por el fovial, lo que sea. Si sigue viendo, ¿no?, un montón de agujeros en la calle, si sigue viendo que no le llega el agua todos los días, si sigue pues, viendo que no hay medicinas adecuadas, que hay mala atención. Entonces, el gobierno tiene que dar señales en materia del gasto. O sea, hasta ahora todas las reformas fiscales que han habido han sido reformas tributarias, quiere decir que solo han tocado el ingreso, pero no se han metido con el gasto. Es más, hubo una medida que no sé si fue en Funes o Sánchez Serén, que se iba a reducir el gasto en 10%, ¿no te acuerdas? ¿Se ha cumplido? Yo que sepa, no sé, los datos no me dicen que se ha hecho una reducción del gasto corriente. Entonces, tú tienes que poner mecanismos para transparentar, ¿no?, el gasto, porque posiblemente alcance, es decir, a veces tú sabes que hay problemas de ejecución, que a veces se tiene dinero, que no se ha usado. O sea, todo esto tiene que pasar a revisión, Alfredo. O sea, si no se entiende que si tú quieres aumentar los ingresos, por eso decía yo antes que hay que decirle al gobierno, sí, tiene derecho a aumentar los ingresos, pero mire, pero entonces deme señales por el lado del gasto que lo vamos a usar bien. Que ha sido la postura de la empresa privada. Uh-huh. La empresa privada nunca se ha negado a negociar un pacto fiscal, uh-huh, pero sujeto a la reducción de gastos. Pero eso es uno de los diálogos, ves, que tienen que prosperar, pero si tú te mantienes en el hecho de que el gobierno, mira, solo es tributación, o por el otro lado, mira, solo gasto, pero no quiero impuestos, el verdadero diálogo es, ok, mire, vamos, son las dos cosas que van juntas, y así podemos llegar a entendernos en esa materia, porque tú, como bien dices, la actitud, el comportamiento, la cultura de los gobiernos es tirarle al siguiente irresponsablemente el problema y no resolverlo. Desde los tiempos de Arena. Después, cuando digo desde los tiempos de Arena, que le tiran, no resuelven. El caso de pensiones es un caso típico, es decir, mire,
yo voy a hacer esto ahorita, esta reforma de pensiones. Y hay que ver el otro cómo lo paga. Porque si usted lo hace, usted no va a tener dinero para pagar. No, mire, ahorita no es problema, hay que lo resuelva el siguiente, ¿no? Eso es irresponsabilidad gubernamental. Y como digo, no es patrimonio de este gobierno ni del anterior, sino ya venía de antes. En la Fíjate reforma que yo, de pensión. en vista de eso, cada día le doy más gracias a Dios que renuncié del gobierno y de la manera que renuncié. Y por eso uno puede hablar con libertad. Claro, y que te voy a decir, desafortunadamente, porque yo sí quisiera que esto no fuera así, pero el tiempo se ha encargado de darme la razón. O sea, la modernización no solo fue una oportunidad perdida, sino que se terminó haciendo daño. Sí, no, y acuérdate que la privatización, yo me acuerdo que la otra postura con la privatización fue, mire, la privatización no es ni buena ni mala, depende cómo la haga. Claro. Cuando vimos cómo se hizo la privatización de la banca, por ejemplo, que fue piñata. Nosotros fuimos críticos, dijimos, no, esto con no que puede hasta ser. yo fui crítico. Y lo sacamos. Yo me acuerdo que ahí estabas tú justamente en ese momento y como comisionado, y te acuerdas que... Y que era el único sí, que públicamente condenaba. Entonces, no hay que agarrar llave, me explico, en esto, porque aquí si empezamos con la dinámica de las culpas. Sí, hay que ver hacia adelante. Las culpas están atrás hay que ver hacia y adelante. están ahora. ¿Verdad? Ambos son responsables, ¿no? Correcto. El sistema político lo componen uno y otro. ¿Verdad? Ellos nos han fallado. Estos partidos que tenemos ahora, como partidos, lo que quiero decir que hay personas que como partido nos están fallando. Y la partidocracia nos está Esa fallando. por eso, y la clase esa es política nos está fallando. Esa es la que nos está fallando porque ha sido incapaz, ¿verdad?, de gobernar, de ponerse de acuerdo, de generar, digamos, políticas adecuadas, de enfrentar los grandes problemas. Y son ambos. Es que aquí no se trata de defender a uno o a otro, es de señalarles lo que a uno y a otro lo que no han hecho bien. Yo he indicado siempre que tanto Arena como el Frente tienen una deuda, y es hacer su propio exorcismo, es sacarse sus demonios, ¿no?, del pasado, el sacarse sus demonios, digamos, que le impiden dar pasos adelante para que sean más democráticos, no para que sean más eficientes. Uno lo hará mejor que otro podrá avanzar más que otro, pero si queremos que este país funcione bien, el sistema político tiene que funcionar mejor, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Se nos quedaron un par de puntos. Bastante. Uno de ellos es la integración regional, pero más adelante estoy seguro que todavía hay integración regional. Sí, La primera hay que pregunta. preguntarse, pero tienes invitación abierta. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.